Está con nosotros el diputado Fernando Amado, como lo habíamos anunciado desde temprano. Fernando Amado, que renunció ayer a través de una carta al grupo Vamos Uruguay, liderado por Pedro Bordaberry. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Leandro? ¿Por qué esa decisión? Y por lo que dice la carta. Es una carta que me llevó su tiempo escribirla, mucho pienso, mucha meditación, si querés, de cada una de las palabras que uno escribe, pero también la convicción de que era la mejor manera de cerrar un capítulo en negro sobre blanco, ¿no? Porque después siempre pasa el hecho de que este tipo de entrevistas o Twitter o las redes o lo que sea pueden generar una cantidad de diálogos, una cantidad de debates que son bienvenidos, pero para una cosa tan, para mí, vida política y personal, porque yo le di 7 años y pico de mi vida personal a militar en Vamos Uruguay, a dejar todo por Vamos Uruguay, creía que se merecía un cierre en donde yo pudiera expresar las distintas razones por las cuales me alejo de Vamos Uruguay, que en realidad es un alejamiento después de haber sentido una expulsión de facto, entonces un alejamiento bastante particular y bastante penoso, digo, para mí, pero bueno, me parecía que ameritaba obviamente algo mucho más formal y diría profundo. Tú decís en esa carta que te sentís fundador de Vamos Uruguay. Es que lo soy. Nosotros fundamos, mirá, el 3 de marzo, yo en enero del 2007 me junté a comer con Pedro cuando todavía no había esbozos ni siquiera de Vamos Uruguay. O sea, lo que estaba pasando sí era que había en el ambiente como una sensación de que había que generar una corriente nueva y muchos veían a Pedro como un posible líder de esa nueva corriente que apostara a renovar. El 3 de marzo del 2007... Tú también lo veías así. ¿No? Yo también, claro. El 3 de marzo del 2007 fue donde nos juntamos dirigentes de todo el país, que queríamos y sentíamos que había que generar una nueva corriente que disputara el liderazgo dentro del partido a las corrientes tradicionales, en aquel momento al Foro Vallista y a la Lista 15, de los expresidentes, Jorge Valle y Sanguinetti. Y el 3 de marzo todos hicimos, digamos, nuestro acto de fe de decir, bueno, vamos para adelante con una corriente. Después surgió el nombre, digamos, y esas cosas, pero el 3 de marzo fue la fundación, yo diría, real, ¿no? De ahí para adelante, con Pedro arrancamos un camino, y con todos esos compañeros, en donde se fueron sumando dirigentes, y aquello que al principio parecía una aventura media loca, en donde nos decían que era muy difícil disputarle el liderazgo a pesos pesados como Sanguinetti y Jorge Valle, estando ellos todavía en la cancha, aunque no fueran candidatos. Bueno, al final logramos, después de mucho trabajo, por eso en esos años, imponernos en la interna, a que Pedro fuera el candidato a presidente y que en esa instancia el partido votara mejor que en el 2004. ¿Por qué era necesario en aquel momento formar un grupo nuevo y esa renovación, por llamarlo de alguna manera? Era necesario porque el peso político de dos expresidentes como Julio María Sanguinetti y Jorge Valle, que tienen una gravitación política nacional desde antes de la dictadura. O sea, estamos hablando de que antes de la dictadura ya Sanguinetti había sido ministro, Jorge Valle había sido candidato a presidente y había sacado una torta de votos. O sea, estamos hablando de dos personajes políticos muy potentes que evidentemente, además, hacia sus sectores, eclipsaban a cualquier figura que pudiera hacer relevo o ascender. Entonces, la alternativa era por fuera de esos sectores y la alternativa era también presentar no solo un candidato renovador, sino con gente que podía ser joven o no, pero sí nueva en política o que todavía no había tenido la posibilidad de estar en puestos de representación política. Entonces, digamos, encolumnados atrás de esas ideas, atrás de esas banderas, fue que nosotros sentíamos que era necesario un nuevo liderazgo y un nuevo sector. Ahora, la novedad, digamos, se acaba rápidamente. ¿Cuál era la matriz ideológica de esa vertiente dentro del Partido Colorado? Es una pregunta interesante que además está bueno contarlo.
A ver, yo creo que Vamos Uruguay, cuando se funda, hablamos muy poco de ideología, y yo diría que no hablamos de ideología casi que hasta que empieza el quinquenio que está terminando, ¿no? ¿Pero por qué? Porque pasan todas las cosas, pasa en la política, seguramente pasa en otro tipo de actividades. Nos habíamos unido detrás de Pedro Bordaberry, que era el que nos causaba la esperanza de generar el liderazgo renovador, y del cambio de determinadas prácticas políticas que sentíamos agotadas nosotros y que se seguían practicando en el Foro Ballista y en la Lista 15. Y atrás de la renovación y atrás de una nueva forma de hacer política, nos nucleamos atrás de Bordaberry, pachequistas, gente muy de derecha, gente de centro derecha, gente que venía de la 15, gente que venía del Foro Ballista, gente que se siente de centro izquierda, es decir, era un cóctel muy heterogéneo de personas que en realidad tenían como primer objetivo y como primer meta, diría como única meta hasta el 2009, tratar de cambiar el liderazgo, renovar, oxigenar lo que era un Partido Colorado que se veía como muy avejentado en términos generales. Ahora, Fernando, tú sos politólogo, digamos. Sí. ¿No es necesario tener unas bases ideológicas antes de comenzar un grupo político que piensa disputar el liderazgo dentro de un partido histórico como el Partido Colorado? Y bueno, ya ves que bases macro, sí, las del partido, digamos, ¿no? Un partido republicano, liberal, sí, con determinadas matrices generales, pero realmente Vamos Uruguay cuando nace, y desde que nace hasta su primera instancia electoral y hasta su consolidación, digamos, en el 2009, en octubre, cuando pasa a tener representantes políticos en el Parlamento, senadores y diputados, hasta allí no hablamos mucho de ideología, yo diría que casi nada. Se hizo un programa de gobierno, de acuerdo con los otros sectores, porque Pedro fue candidato de todo el partido, pero, o sea, no hubo una discusión profunda. Hubo sí conversaciones, hubo asambleas en donde de repente se tocó un tema y distintos compañeros esbozaron su opinión, pero no hubo algo ideológico fermental. Por eso, yo creo que una de las razones de los conflictos o de los enfrentamientos en el quinquenio de algunos de nosotros con Pedro y con la mayoría de Vamos Uruguay, tiene que ver con eso, tiene que ver con que, más allá de que todos sabían lo que muchos de nosotros pensábamos, lo sabían sin duda, hasta que no hubo que decidir cosas en concreto, hasta que no apareció el proyecto de ley de despenalización del aborto en el Parlamento y hubo que tomar una postura política como sector, no había problema. Hasta que no vino la despenalización de la marihuana o el autocultivo de cannabis, no hubo problema. Hasta que no se generó la discusión de la posibilidad de un partido de la Concertación en Montevideo, no hubo problema. ¿Cuándo hubo problemas? Cuando se empezaron a poner todos esos temas y hubo que tomar posición política del sector. Ahora, lo que pasa es que uno lo escucha y dice, bueno, entonces lo que pudo haber habido era un cierto oportunismo político de una decadencia de viejos dirigentes y un éxito relativo electoral de Pedro Bordaberry en aquel momento. Yo no diría oportunismo, y después dirigentes de distinto matiz ideológico se unían detrás de Bordaberry porque vieron que era la oportunidad de renovación del partido. Es que, yo no sé si te acordás, pero yo me acuerdo perfectamente, porque yo en el 2004 también saqué lista a la interna para tratar de ser convencional y logré entrar a la Convención Nacional. Aquel partido era un partido que se venía haciendo pelota, digamos, sí. Esa es la realidad, que venía del desgaste impresionante de un gobierno muy complicado, en donde la gente había pasado muy mal. Había hecho un desgaste el partido y la dirigencia del partido que estaba a cargo del gobierno para tratar de dejar al país más o menos ordenado en lo que tiene que ver con la salida de la crisis, cosa que se logró. No se lograron ver los resultados de eso, que sin duda después el Frente Amplio logró, además de aciertos propios, con eso que era la base, sí, logró mejorar la situación del país. Ahora, era un partido que nadie cuestionaba la predominancia del liderazgo de Sanguinetti y de Jorge Valle. Y 5 años después pasamos un partido en donde Jorge Valle y Julio María Sanguinetti estaban a un costado y eran minoría. Y eso era un paso necesario
era un paso necesario, no por tener nada personal contra Sanguinetti y contra Jorge Valle, sino por un tema de relevo natural, biológico de la política, ¿no? Es obvio de que personas de 70 y pico de años van a pensar diferente sobre muchos temas que personas de 40 y pico, 50 y pico y que de 30 y pico, porque no vivimos las mismas cosas. Y Lo que pasa es que pero Vamos Uruguay no fijó esas bases ideológicas, no fijó esas diferencias con los líderes históricos para decir, bueno, nosotros somos esto. No, se fijaron sí, por ejemplo, dentro de lo que nosotros decíamos y repetíamos muchas veces porque estábamos muy convencidos de ellos, el nuevo Partido Colorado, una nueva forma de hacer política, estaba no caer en prácticas prebendarias, clientelares, que habían sido moneda corriente en el siglo XX por el Partido Colorado y que había algunas expresiones políticas concretas en los sectores tradicionales que tenían incorporada como forma de hacer política legítima, yo no lo critico, o sea, no lo comparto, ¿no? Pero no lo critico, en base a forma de hacer política que el nuevo Partido Colorado, Vamos Uruguay, tenía la esperanza de concretar un cambio. Eso es lo que yo hoy, por ejemplo, en la carta señalo y que lo fui sufriendo, y creo que lo han sufrido muchos compañeros de Vamos Uruguay, que de repente todavía no lo dicen, pero en algún momento lo dirán. El hecho de que Vamos Uruguay del 2010 al 2014 fue cambiando muchísimo en ese sentido. Es decir, ¿por qué? Los representantes que el propio Pedro Bordaberry señalaba como los auténticos, yo diría, representantes de esas formas de hacer políticas que nosotros no comulgábamos y que queríamos cambiar, poco a poco fueron ingresando a Vamos Uruguay. ¿Por ejemplo quién? No voy a entrar en nombres, digo, me parece que es bastante evidente, es solo fijarse quiénes del foro vallista o de la lista 15 fueron incorporándose a Vamos Uruguay y se verá cómo dirigentes que eran presentados como el anticristo de la política para Vamos Uruguay pasaron a formar parte de Vamos Uruguay. Entonces, aquella esencia y aquel leitmotiv y aquella, yo diría, romanticismo, principismo inicial, se fue deslegitimando, se fue entreverando y muchos empezamos a sentir que efectivamente algo estaba pasando en Vamos Uruguay y no nos gustaba. ¿No es un problema típico eso de crecimiento de los grupos políticos, de los partidos políticos o de las agrupaciones? No debería. Cuando empiezan a crecer, empiezan a abrazarse con alguna culebra, como se dice habitualmente. Sí. No debería, no debería. Capaz que es un ideal. También ¿no? Bordaberry cambió un poco su rol, ¿no? Digamos, Bordaberry pasó de ser el candidato de un grupo nuevo a ser el candidato a la presidencia del partido, de todo el Partido Colorado una vez y ahora por segunda vez. Claro, pero eso también implica, digamos, el abrirse a otros que quizás no están tan cercanos en la línea directa, ¿no? No, pero una cosa es tener los marcos de tolerancia y los marcos de convivencia para poder, en determinado nivel, como el de Bordaberry, que pasaba después inevitablemente a ser candidato a todo el partido, lograr estar por encima y poder representar a todos. Otra cosa es que, digamos, una herramienta política que nosotros habíamos fundado con una cantidad de ingredientes, capaz que no ideológicos en el sentido más estricto, pero sí de ADN de ese sector, se fuera desdibujando porque no tenía ningún sentido. Y yo, seguramente más de un compañero, pero yo estoy tranquilo de que cada vez que fue pasando cada uno de esos acontecimientos, lo alerté a la interna del sector, y se lo alerté en más de una oportunidad al propio Bordaberry, personalmente y también por escrito, porque me parecía que estábamos vaciando del contenido inaugural, del contenido, yo diría, de la esencia. Tenía que ver más con las personas que con la ideología. Tenía que ver con que, vos lo sabés igual que yo, hay personas que significan también formas de hacer las cosas, ¿no? Es como dos caras de una misma moneda muchas veces. Entonces, evidentemente, la incorporación de determinados grupos o determinadas personas, que por eso, o sea, a veces ni siquiera por mí, o sea,
por Bordaberry eran señaladas como el anticristo de la ética política, que después ingresaran a Vamos Uruguay, bueno, ahí había algún problema, ahí había alguna disfuncionalidad, ahí había algo que uno se estaba perdiendo. Entonces, en el caso personal, yo estoy muy tranquilo de haber hecho muchas advertencias en ese sentido, porque me parece que era un capital muy caro que tenía Vamos Uruguay, era de las cosas más trascendentes que tenía desde el punto de vista de su plataforma política generacional, nueva, ética, y que eso fue cambiando, o sea, fue cambiando en el tiempo, y en el 2014 la presentación de Vamos Uruguay es una presentación en la cual se parece mucho más a lo que eran los sectores tradicionales del Partido Colorado en el 2009 que a la génesis de Vamos Uruguay. ¿Y por qué aceptaste ser parte de eso? Los procesos son largos, y yo soy un convencido de que las peleas y las batallas se dan adentro de las organizaciones. Yo intenté y di mis batallas muy diminutas por el peso político en el Foro Ballista. Cuando vi que no había más posibilidades de pelear dentro del Foro Ballista para que existiera un cambio, fue que primero salí en la intemperie con mi grupo, gente joven en aquel momento, gente de 20, 21, 22 años, y después nos nucleamos atrás de Pedro para formar Vamos Uruguay. Ya te digo, hubo un proceso muy auspicioso hasta el 2010, después vino el desafío de representar a Vamos Uruguay en el Parlamento, y en estos 5 años yo he tratado de dar mi batalla adentro de Vamos Uruguay. Por eso, cada vez que pude, no solo dije lo que pienso en términos ideológicos y en cosas coyunturales, políticas, ideológicas, que son las mismas cosas que siempre pensé desde el 2008, 2007, 2006, pero también en este caso, en lo que tiene que ver con yo diría, la conformación de Vamos Uruguay y aspectos que fueron mutando dentro de Vamos Uruguay, yo cada vez que pude lo alerté. No solo, y recuerdo una de las reuniones en donde se trató una de las incorporaciones, claro, que estaba Germán Coutinho presidiendo, no solo lo alerté en una asamblea, sino que también después se lo planteaba a Bordaberry, como te decía hoy, personalmente y también por escrito. Entonces, yo di mi batalla. A pesar de eso, tú aceptaste ser parte de la lista de Vamos Uruguay, ser candidato por Vamos Uruguay. Claro, todo ese escenario que estás escribiendo ya se sabía antes de la elección del 26 de octubre. Sí, del 26 de octubre sí, pero si vos agarrás el cronograma de ingresos, por decirlo de alguna manera, a Vamos Uruguay, digamos, los ingresos se van dando en términos generales, los más además connotados en este sentido, cada vez más cerca de la elección, en donde hay cada vez menos capacidad de movimiento y en donde en realidad ya está medio que jugado el partido, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo lo que sí hice, y creo que fue muy notorio, en Montevideo por lo menos, fue tratar, que es mi lugar de acción política por el momento, fue jugar mi batalla política en la interna de Montevideo, con las armas que yo creía, con el discurso que yo creo y que yo siento, y no pegarme a la estética de Vamos Uruguay, ni al discurso de Vamos Uruguay, ni a Pedro Bordaberry, porque justamente me parecía que en la interna lo que había que tratar era decir, bueno, a ver, ¿cuánto pesa cada uno de los que nos postulamos en Montevideo para conformar la lista de diputados? Eso fue la interna. Eso fue la interna. Sí. Y bueno, a mí me tocó salir segundo en la interna, con esa estrategia, con una lista que era muy evidente que pertenecía a mi grupo y que nosotros como estrategia política decidimos correr riesgos de perder de repente algunos votos que podíamos conseguir, si me permitís la expresión de garrón, que querían votar a Pedro y agarraban cualquier lista. Bueno, no, nosotros insistimos en que nuestra lista fuera diferente, que fuera toda colorada, que dijera por siempre el Partido Colorado, que tuviera una cara mía muy grande, no por un tema de ego ni de belleza, sino por un tema de decir, bueno, que nadie vote esta lista equivocado. Yo tengo la lista por acá porque siempre ando con ella. Está bien, pero desde Vamos Uruguay se puede decir hoy, a 3 semanas del 26 de octubre, Amado utilizó la estructura de Vamos Uruguay para sacar una banca de diputados. Era imposible, ¿no? Votar esta lista sin darse cuenta que era... Eso en las internas. En las internas. Que es en el momento en donde vos te ganás en Vamos Uruguay el ranking, el lugar, claro, el ordenamiento en la lista de diputados. ¿Renegando ahí de Vamos Uruguay y del liderazgo de Pedro? Renegando no, digo, no, del liderazgo de Pedro tampoco. O sea, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, como dicen, ¿no? O sea, yo sigo sintiendo y sigo creyendo que Pedro fue el mejor candidato que tuvo el sistema político en la elección de octubre.
Eso es un tema. Otro tema es que yo no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que se fueron generando y que se fueron conformando dentro de Vamos Uruguay. Y otra cosa muy, muy distinta es que yo no haya estado de acuerdo, por ejemplo, con lo que pasó el 26 de noche, el día de la elección. Ahora te voy a preguntar sobre eso, pero cuando se arma la lista de diputados... Pero son cosas distintas. Sí. Me parece que es importante eso, porque muchas veces la linealidad es enemiga de la razón, ¿no? Claro. Yo sigo, y es más, te desafío en el mejor de los sentidos a que busques alguna crítica mía en algún diario, en algún medio de prensa, sobre el desempeño electoral en campaña de Pedro y Germán. La carta de ayer es crítica hacia Pedro, ¿no? ¿Crítica hacia Pedro en qué sentido? Bueno, ¿En el desempeño no electoral? Todo al aire. No, en el desempeño electoral no. Pero sobre en lo que fue su campaña, sobre su método de liderazgo y gestión del grupo parece crítica, ¿no? Sobre Vamos Uruguay, sí. Sobre lo que fue la campaña, no. Yo no he tenido ninguna crítica hacia lo que fue el desempeño de la fórmula presidencial a lo largo de la campaña. Ahora, cuando se arma la lista de diputados, sí. ¿por qué tú cuando ves que Guillermo Fachelo va en el primer lugar a diputados, que tú no lo dijiste, pero yo puedo decir que es uno de los anticristos que tú señalabas, porque le escribiste un libro sobre eso, ¿por qué no dijiste, no, yo no soy parte de esto? Y porque uno demócrata políticamente, cuando gana y cuando pierde, ¿no? Pero no es mejor políticamente decir yo renuncio antes que decir renuncio 3 semanas después de la elección. Pero yo no renuncio yo renuncio, si leíste la carta, hay una acumulación de cosas, pero además de la acumulación de cosas, el detonante para la renuncia es que en realidad a mí me expulsaron de facto hace unos días y que hace 2 semanas se montó un show inquisidor en Flores, cerrado a la prensa, que después, no sé por qué, terminó filtrándose a la prensa, en donde en realidad hubo un Bordaberry con un discurso muy fuerte, muy agresivo, haciéndome señalamientos muy duros hacia mi persona. Entonces, no es por lo anterior, digamos, si querés, puedo llevarte que hay un cúmulo de razones que vengo arrastrando hace mucho tiempo, esto como los matrimonios, o sea, a veces terminás divorciándote eso, o no. Que era un cúmulo de claro, entonces, ahora, lo que termina, desde mi punto de vista, y así es como lo siento yo, ¿no? O sea, sumado a todas las cosas que uno fue acumulando, que además, en general, la gente, la población, digamos, conoce el 30% de la película, como también en un matrimonio, sí, ¿no? Cuando conoce una parte. Está bien, pero si el que te ha visto actuar en política sabe que por una asamblea dura no te va a ser de un grupo político. No, digamos, pero justamente hay una cosa muy importante. Que porque tú también has sido duro con otros, dentro del partido o fuera del partido, digamos, es parte de la política. Es parte de la política. Es más, a mí me gusta que la política sea fuerte y que cuando se discute políticamente haya, digamos, un oponente duro, un oponente que tenga argumentos pesados, pero con la discusión de ideas, sobre todo con la discusión de ideas. Yo cuando discutí sobre la despenalización del aborto en mi sector, discutí sobre una idea. Yo cuando discutí en mi partido sobre la despenalización del autocultivo de cannabis, discutí sobre una idea. Yo cuando discutí sobre el matrimonio igualitario, discutí sobre una idea. Yo cuando discutía dentro de mi partido, adentro de mi sector, en la Convención Nacional, sobre el partido de la concertación, discutí sobre ideología y sobre ideas. ¿Y todo eso el problema es, si me permitís terminar, redondear, es que en las últimas semanas, después de la elección, no se ha discutido sobre ideas. Yo cuando critiqué en este mismo lugar que Pedro haya ido a compartir estrado con Luis Lacalle Pou la misma noche de la elección, estoy criticando una postura política, no estoy criticando de que Pedro sea mala persona, mala gente, etc. Y lo que sí ha pasado, desde unas semanas a esta parte, es que yo lo que he recibido no son críticas políticas, son críticas personales. Son críticas que rozan, yo diría, aspectos humanos de la persona y no políticos. A mí no se me está discutiendo... ¿Qué fue lo que te dolió de lo que se habla? Yo lo digo en la carta, o sea, porque para las discusiones políticas yo tengo espalda y banco y tengo el cuero bastante curtido y me gusta, porque eso es política. Desleal, traidor, oportunista, cobarde. Exactamente, cualquiera de esas, agarrás cualquiera de esas, desleal, oportunista, cobarde, traidor.
Son palabras que se usan en política, lamentablemente, con mucha liviandad. Cobarde es una palabra muy dura. Desleal, oportunista, son bastante utilizadas en política, ¿no? Bueno, tú cuando decís la vieja forma de hacer política, estás deslizando una crítica dura hacia algunos, ¿no? Pero estoy haciendo una crítica política, no estoy calificando... Sí, pero es una crítica política que implica... De formas de hacer una cantidad política. una cantidad de metodologías Sí, pero no estoy calificando una condición moral. No estoy No, creo que no. Es decir, si hay gente que le gusta hacer política y siente que está bueno hacer política, yendo a los asentamientos y llevando chapas, bloque, Portland y otras cosas, lo puede hacer. Lo hacen de todos los partidos. Tú dijiste que lo calificaban como el anticristo recién. Yo no. Yo dije de que Bordaberry los calificaba como el anticristo. Ahora, yo también puedo decir, yo no comparto esa forma de hacer política. No estoy de acuerdo. Me parece que es muy mala, que le hizo mucho daño al Partido Colorado. Que le hizo mucho daño a la política en general, porque lo hacen todos los partidos. Y se termina transformando muchas veces las zonas más vulnerables de lo que yo conozco en Montevideo en un lugar de trueque de mercancías entre políticos que van desesperados a buscar votos fáciles y uruguayos que están en situaciones de vulnerabilidad y que evidentemente tratan de sacar el mejor partido del político de turno que llega. Entonces, una cosa es discutir sobre política y otra cosa, cuando me dicen oportunista. O sea, a mí eso me duele, pero me duele porque es falso. Me duele porque, o sea, se me ha calificado oportunista porque defendí con mucha fuerza mis posturas de despenalización del aborto, de despenalización del autocultivo de cannabis, del partido de la concertación, etc. Yo ando con esto porque me parece que es importante. Esto es un Voces del Frente, cuando era Voces del Frente, no está en una etapa que Voces. Tú lo citás aquí en la carta también. Que el 28 de febrero del 2008, Vamos Uruguay no tenía ni un año, me hicieron una entrevista. Y en la entrevista, obviamente que era mucho más joven que ahora, pero entre otras cosas, decía, elogia política de derechos humanos del gobierno frentista, apoya la despenalización del aborto, le costaría votar un blanco en un balotaje. Más adelante, dice, se van a agregar unas cuantas personalidades. Yo en ciertas cosas con Pedro quizás no estoy de acuerdo. El caso del aborto es un caso claro. Pedro está en contra del aborto y yo estoy a favor de la despenalización del aborto. Digo porque después se armó un bruto lío en Vamos Uruguay por este tema, cuando desde el 2008 saben lo que pienso. Vamos Uruguay no tenía bases ideológicas, tú lo dijiste hace un rato. Acá, en grande, como Colorado me siento muchas veces más identificado con muchas políticas o formas de ver la sociedad del Frente Amplio que las del Partido Nacional. Esto no lo digo ahora, lo digo desde el 2008. Al final de la entrevista me preguntan, ¿qué opinás de la marihuana? Estoy bastante a favor de la legalización. Es decir, me parece que queda bastante claro. Me pregunta Alfredo García, ¿es posible hacer política de Estado? Bueno, digo una cantidad de cosas, pero digo, creo que el eje del sistema político, que en este caso para mí es Partido Colorado Frente Amplio, que impulse sus políticas y que en base a sus representaciones y mayorías logre algunas políticas de Estado más desde el punto de vista social y de cómo ve la sociedad. Y ahí García, ¿no?, ante un planteo absolutamente rarísimo desde un Colorado, me dice, lo que estás planteando es revolucionario del análisis político y politológico. Ahora todos los analistas se basan en dos ejes, el Frente Amplio por un lado y el Partido Nacional y Partido Colorado por otro. ¿Estás planteando cambiar ese eje? Y yo le contesto, yo estoy en el Partido Colorado para eso. Mi misión en el Partido Colorado es esa. ¿Pero en serio vos creías ahí que Pedro Bordaberry era la forma de acercarse al Frente Amplio? No, yo no creía que Pedro Bordaberry fuera la forma de acercarse al Frente Amplio. Pedro era el representante capaz de lograr generar un ámbito y un sector en donde pudiéramos estar personas que pensábamos de esta manera, y de hecho yo pude convivir en Vamos Uruguay con todos estos pensamientos hasta que no sé qué pasó, que por pensar diferente y por ser coherente, no oportunista, sino coherente con todo lo que pienso desde siempre, se me califica y se me sale, digamos, a criticar, no políticamente, sino humanamente. ¿Qué pasó la noche del 26? Y bueno, nos pegaron una bruta paliza. No, pero Pedro dice que tú no le dijiste en ese momento que estabas en contra y que al otro día saliste a decir que no,
que no estuvo bien ir al acto de los blancos? Está la carta. Yo doy mi versión de los hechos, Pedro da otra. Yo creo que la versión de Pedro lo que pasa es que oculta, o por lo menos no cuenta, la parte que para mí es fundamental, ¿no? Hay dos partes, o sea, muy cortitas, porque era una reunión muy rápida, él era el Partido Colorado el último en salir, teníamos que salir a dar la cara por la derrota y bueno, había que salir a que Pedro diera su discurso. Y allí cuando planteó Pedro el hecho de apoyar a la calle Pou y de él decir que iba a apoyar a la calle Pou, hubo una ronda de intervenciones y en mi intervención fui el único disidente, tanto es así que recuerdo que el doctor Sanguinetti me miraba no con mucho cariño, y que lo que dije es que me rechinaba, usé la expresión que me rechinaba, que me parecía muy apresurado, que era como muy rápido tomar ese tipo de decisiones. Y después, en esa reunión así muy informal, dije, bueno, vos obviamente que a título personal podés hacer lo que querés. Nunca se habló, nunca estuvo ni sobrevoló la habitación la posibilidad de que Pedro se subiera al estrado del Partido Nacional junto con Germán a compartir el acto y participar enteramente del discurso de la calle Pou en lo que era, digamos, su participación final en esa noche. Ahora, eso no estuvo en discusión. Esa noche, el día siguiente, ¿no eran días para bancar políticamente lo que había hecho el líder de tu grupo? Pero si yo vengo acá, porque fue acá además, sí, donde empezó todo es acá. El lunes 27. Si yo vengo acá a analizar el resultado electoral y vengo a dar la cara por el Partido Colorado y por lo que fue una derrota y un revés complicado, muy complicado, y me preguntan qué me pareció, yo no te voy a mentir. Digo, capaz que tendría que mentirte. Hay manera de no mentir en política, hay manera de no mentir, pero tampoco hay por qué marcar la diferencia y dejar en offside al líder de su propio sector, ¿no? Pero yo no dejo en offside nada. En todo caso se deja en offside él mismo. O sea, yo lo que digo es lo que me pareció y lo que sentí en ese momento. Yo sentí que Pedro, con esa actitud, a mí no me representaba como colorado. Con esa actitud, punto. Digamos, después hubo, a mí me parece... Pero fue la actitud más importante de Bordaberry en los últimos años en política. Y sí, yo creo que es una actitud nefasta. La actitud de haber compartido estrado con el Partido Nacional, yo siento incluso la necesidad de decir lo que pienso, porque creo que es una foto, es una imagen con un simbolismo que le hace mucho daño al Partido Colorado. Y por eso lo dije. Y vos me planteás el tema de cuidar a Pedro. Pedro primero que es grande y se cuida solo. Pero No es cuidar a Pedro, es tu sector. Sí, pero digo, yo a veces puedo estar de acuerdo con cosas que hacen en mi sector y puedo estar en desacuerdo con cosas. Esa es la linealidad que a veces me parece que es enemiga de la razón. O sea, yo por estar en Vamos Uruguay, cuando estaba, no es que estaba de acuerdo con todo, ni que estaba en contra con todo. O sea, me parece, si no, tenemos que concebir que un sector político es un lugar en donde el líder dice algo y todos aplauden como focas. Bueno, yo en un sector político que es así o que se transforma en ello, yo no estoy. ¿Existe algún sector político que no sea así? Ah, sí, existen, sí. ¿Por ejemplo? Yo en Vamos Uruguay, hasta que me estoy yendo, digamos, sentí que podía decir lo que quería con total libertad y que podía, justamente, todo lo que hemos conversado y hemos señalado, con polémicas públicas que hemos tenido, políticas, no personales, políticas, y en ese sentido me sentí siempre cómodo, quedando la mayoría de las veces en minoría con esas posturas, pero tranquilo de que yo defendía lo que yo sentía y lo que yo creía. Del momento que parece que pensar diferente o marcar matices o tener una reunión con Tabaré Vázquez pasa a ser un pecado mortal y ahí ya hay que generar condiciones para que me sienta incómodo para irme, bueno, eso es otro tema. ¿En Flores qué pasó? Pedro dice que no le dijiste ahí lo que pensabas en esa reunión, en esa asamblea. Mirá, en Flores fue una sesión de la Mesa Nacional, que le llamábamos nosotros, donde van dirigentes de todo el país. Hubo muchas intervenciones de compañeros a lo largo de la tarde, autocríticas, elogiosas a Bordaberry, críticas por elevación a mí, es decir, de todo un poco, lo cual está bárbaro y me parece que es la esencia de una asamblea. Y después lo que pasó fue que Pedro cerró con un discurso muy virulento,
un discurso en donde más que hablar de política, yo diría que se concentró en criticar actitudes de algunas personas, entre las cuales estaba yo, y sobre todo entre las cuales estaba yo, y en donde dijo y utilizó palabras muy fuertes, muy duras, que tú llegaron a la prensa. Que iban dirigidas a vos. No es que sienta, estaban dirigidas hacia mí, evidentemente. Evidentemente. No te mencionó, pero... No me mencionó, pero cuando habló de críticas que surgían del propio sector, evidentemente se estaba refiriendo a mí, y además más evidencia hay cuando días después termina saliendo en algunos diarios de circulación nacional, y evidentemente había una intencionalidad de que se supiera que él me había dicho todas esas cosas. Ahí suponés que él filtró a la prensa. Y digo, yo no filtré nada, yo no grabé nada, yo no sé nada. O sea, para mí fue cerrada la prensa. Y vos podés cotejar si querés, no para darme la razón, sino para dar o buscar la veracidad de los hechos con colegas tuyos en el país o en búsqueda, a ver si fui yo o fue alguien de mi entorno. No me lo van a decir. Así no te lo van a decir. Se lo voy a preguntar. Pero podés preguntárselo y lo que sí te pueden decir es que yo no se lo di. Eso seguro. ¿Ahí tomaste la decisión de irte? No, esa fue la primera situación en la cual yo sentí que algo... En Flores había sido muy duro, ¿no? Pero podía llegar a ser... yo diría, la reacción de malos momentos por los cuales estábamos pasando todos por la derrota muy jodida del 26 de octubre. Pero ya el día que salió en la prensa la versión de Flores, y sobre todo cuando se intentó querer acusarme a mí, como que yo había sido el que había llevado ese tipo de filtración a los medios de comunicación, me di cuenta que, o sea, estaba frente a una operación política que yo nunca pensé, no esperé, porque las diferencias políticas sí, diferencias políticas duras sí, operaciones políticas basadas en la mentira no. Y los agravios, y cuando se entra a un terreno de ataque moral, personal, de intentar desprestigiar, enchastrar a la otra persona, no en la confrontación de ideas, sino en los procedimientos, ahí empieza otra situación a la cual yo me niego a entrar, ¿no? Quiere decir que, digamos, el hecho de que se hiciera público a través de la prensa fue lo que te terminó de convencer del alejamiento. No, o sea, la gota final, ¿no? Es que Vamos Uruguay como sector está, en estos días pasados, ha estado conformando su presentación electoral rumbo a la elección del Comité Ejecutivo Nacional, y que en esas conversaciones, se ha prescindido absolutamente de mis servicios, por decirlo de alguna manera, no consultándome, no llamándome, no citándome y no informándome de nada. Sé perfectamente, porque compañeros de Vamos Uruguay con los que tengo muy buena amistad y relación, me comentaron qué es lo que estaba pasando. Evidentemente había una decisión tomada de Pedro Bordaberry de excluirme del sector, lo que evidentemente se transformaba en una expulsión de facto, porque no hubo voluntad de decir, levantar el teléfono y decirme, che, Fernando, me parece que ya no va para más, me parece que tendríamos que cortarla por acá, no sé, buscarle la vuelta, o algo formal y decir, mirá, por distintas actitudes creemos que tenés que dejar el sector. ¿Y tú no tenés que agarrar el teléfono para decirle, Pedro, me voy? No, ¿por qué? No. Digo, ¿no es la misma lealtad que tú le reclamás a él? No, la lealtad yo la tuve hasta que... No, me refiero en la comunicación de los hechos. Y digamos. Bueno, pero yo la lealtad la tuve hasta que me entero por terceros que estoy excluido de Vamos Uruguay.
Hoy Germán Coutinho tuiteó hace un rato, vi que tú le contestaste, le contesté a Germán. que le hubiese gustado enterarse como secretario general de Vamos Uruguay de la decisión y no enterarse por la prensa. ¿Y leíste lo que le contesté? No. Sí, que a mí lo me apreciaba mucho. No, en primer lugar que me hubiera gustado a mí enterarme que estaba expulsado de facto Lo que pasa es que no había una por decisión Vamos Uruguay. orgánica, ¿no? Bueno, si hay una decisión del líder del sector, hay una decisión. Orgánica no, porque Vamos Uruguay también carece bastante de orgánica. Tiene solo la única instancia orgánica de Vamos Uruguay. De hecho, creo que es un proceso que va a iniciar Vamos Uruguay ahora, sí, de generar comités ejecutivos departamentales y nacionales, pero hasta ahora la única digamos, instancia orgánica eran los comités ejecutivos ampliados, que eran reuniones digamos, de 300, 400 dirigentes, en donde en realidad no era una reunión ejecutiva, sino más bien de asamblea, ¿no? ¿Qué va a pasar con la banca a diputado que obtuviste el 26 de octubre? ¿Cómo que va a pasar? ¿La vas a mantener tú o sí, pertenece claro a Vamos Uruguay? No, claro que la voy a mantener, por supuesto. Se rompió el alma mucha gente por esa banca y aceptamos todas las reglas de juego que había para llegar a ese lugar. Y además me parece que en aras de la coherencia, a mí me parece que la coherencia es algo que el mejor aliado son ustedes para los políticos de la coherencia, porque son los que pueden encontrar las incoherencias. La coherencia en la vida, pero en política yo creo que es muy importante, y la coherencia marca que Vamos Uruguay se fue nutriendo durante años por integrantes del Foro Ballista, de la Lista 15, de Proa, que tenían bancas de edil o bancas de diputado, recuerdo así, de edil, y que llegaban con Pepe Ami, por ejemplo, que era edil de Soriano electo por el Foro Ballista y se sumó a fundar Vamos Uruguay. En esta segunda etapa, Germán Cardoso, Daniel Bianchi, Guillermo Fachelo, Gustavo Espinosa, todos compañeros que se sumaron a Vamos Uruguay, siendo diputados, habiendo sido electos diputados por propuesta ballista, y en ningún momento se nos ocurrió a nosotros decirle dejen la banca para entrar a Vamos Uruguay. Me parece que sería un procedimiento innovador. Claro, hay una diferencia y es que todavía ni siquiera se asumió la nueva legislatura, ¿no? Estamos a 15 días de la elección. Claro, pero la diferencia esa es, digamos, de timing. Yo lo que apunto es a la diferencia de procedimiento. O sea, no debería haber, me parece, salvo que haya un cambio rotundo de postura, de procedimiento de Bordaberry y de Vamos Uruguay, porque no fue como actuó Pedro ni como actuó Vamos Uruguay en todo este tiempo. Para terminar, ¿te parece que Vamos Uruguay funcionó mientras Bordaberry era exitoso políticamente, exitoso electoralmente? Yo creo que Vamos Uruguay es necesario en el Partido Colorado. Yo creo que es fundamental de que Vamos Uruguay siga teniendo y gozando de vitalidad interna en el partido. Yo lo que creo que en realidad el problema del partido no es culpa de Vamos Uruguay, no es culpa, y la elección, el resultado electoral, de ninguna manera es culpa de Pedro Bordaberry y de Germán Coutinho. Es culpa de una cantidad de decisiones estratégicas que se vienen tomando hace muchos años y que algunos venimos diciendo, desde voces, ¿no? Diciendo que no es conveniente lo de las familias ideológicas porque perjudica sobre todo al Partido Colorado, que es necesario que se escuchen voces que representen mucho más a lo que eran las banderas históricas del Partido Colorado y del vallismo sobre todo, y que, digamos, la reconstrucción del partido va porque Vamos Uruguay siga teniendo una fuerza y una importancia clave, gravitante dentro del partido, pero que haya otras corrientes que logren interpretar y representar y que la gente sienta que representan sensibilidades, valores, banderas, ideas que hoy lamentablemente muchos uruguayos obviamente no sienten que representemos porque no nos votan. Gracias por haber venido. No, gracias a vos. Muy amable. No, gracias.